Nuestra amiga Catalina Noriega en los micrófonos de Radio Centro ya. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues un fin de semana muy movido con esta conmemoración del terremoto del 19 de septiembre y el macro simulacro. Bueno, además, mi querido Héctor, pues el estreno de esta alarma sísmica que se escucha por toda la ciudad. El caso es, mi querido Héctor, que cuando le vienen a uno las imágenes de lo que vivimos aquel año de 1985, se te vuelve a poner la carne de gallina. ¡Qué dolor! ¡Qué tragedia! ¡Qué cantidad de dramas de todos tipos, de cualquier especie! Pero también, mi querido Héctor, qué surgimiento de esta sociedad que actuó como nunca, con una solidaridad, con una unión. A mí no se me puede olvidar, mi querido Héctor, la forma en que inmediatamente todo hijo de vecino se lanzó a la calle. ¿A qué? A ayudar con sus propias manos. Jóvenes escarbando la tierra donde oían cualquier sonido que pudiera alertar de la presencia de alguien que hubiera quedado enterrado entre cimientos. Y qué desolación el sentir que habías perdido la brújula, salir a la calle y ver que ya no había calle, que no tenías la guía de las construcciones que se encontraban en ese lugar. Por supuesto que los escombros estaban en pleno arroyo y te preguntabas, ¿qué calle es esta? Mi querido Héctor, fueron días impresionantes, pero yo reitero, esa unión, ese darse la mano todos, lo mismo te encontrabas a las señoras elegantísimas de las Lomas, del Pedregal, de San Ángel, llevando alimentos a Tlatelolco, a los distintos centros que se crearon, donde se encontraban asilados, llamémosle así, los damnificados. Era impresionante, de veras. ¿Y qué pasó después, mi querido Héctor? Que vino la reconstrucción y vino la politización y el mayor destape de la corrupción que ya había tenido ese trágico indicio de edificios mal construidos, con menos cemento que lo que tenían que haber puesto, y que fue causa de que se desplomaran de esa forma espeluznante. Pero empieza la reconstrucción. Y ahora, en estos días pasados, un canal de televisión de un periódico
pues hizo toda una glosa de aquellos tiempos, empezó a entrevistar a cualquiera que hubiera tenido pues un punto destacado, no solo en los momentos de mayor tragedia, sino posteriormente en la reconstrucción. Y ahí fue cuando se me cayeron los bloomes. Mi querido Héctor, uno de los más destacados, el señor René Bejarano. Ese señor René Bejarano, que con su mancuerna diabólica, Lolita Padierna, formaron aquella que se llamó Unión Popular La Nueva Tenochtitlan. ¿Qué objetivo tenía? Dotar de casas a quienes la habían perdido. ¿Y qué pasó, mi querido Héctor? Hombre, formaron grandes cuerpos de voluntarios. Ahí andaban muchísimos chamacos y chamacas que conocí y que hacían, pues, hablar con estos damnificados, ofertarles una casa. ¿Por qué? Por la módica cantidad, que en aquellas épocas era gruesísima, de 5,000 pesos de enganche. Lo vi con mis propios ojos, Héctor, cómo muchísimas personas cayeron en la trampa. El esfuerzo increíble que tuvieron que hacer para reunir aquellos 5,000 pesos. ¿Y qué ocurrió? Cero vivienda. Y el enganche, adiós muy buenas. ¿A dónde fue a dar? A las bolsas de Monsieur Bejarano y dolores de pierna. Mi querido Héctor, posteriormente, ya en épocas de Cuauhtémoc Cárdenas al frente del gobierno del DF, surgió como procurador Samuel del Villar, de quien me honra haber sido muy amiga, a quien quise entrañablemente y quien, a pesar de todas las críticas, fue un hombre derecho, comprometido socialmente. En alguna ocasión él me comentó que todavía tenía en la Procuraduría del DF 400 denuncias por los fraudes de Bejarano y la Padierna. 400 familias que no les habían dado más que narices y que habían entregado ese desgastante enganche. Y Samuel me decía que había sido casi imposible demostrar el fraude de esta nueva Tenochtitlan, que les vio la cara a quienes habían sufrido, muchos de ellos, mi querido Héctor, no solo la pérdida de todo su patrimonio, sino más grave, la pérdida de algún familiar en esos momentos de tragedia. Pues les vieron la cara. Luego, pues todos lo sabemos, mi querido Héctor, vino toda la cuestión cuando a Bejarano se le adjudicó
el sobrenombre del señor de las ligas. Dice que estuvo un ratito ahí en la cárcel. ¿Para qué? Para luego regresar de nuevo triunfante a las lides de la política. Y Lolita, pues Lolita, delegada en la Cuauhtémoc, ya también se nos olvidó la tragedia del Lobombo, aquel cabaret incendiado, porque mi querido Héctor, pues la señora Padierna hizo y deshizo en la delegación, extorsionaban, cobraban cuotas por todos lados, usaba incluso a los meseros de Lobombo para llevarlos a las manifestaciones y se permitió que contravinieran cualquier reglamento. El punto es, mi querido Héctor, que parece que seguimos en la desmemoria. ¿Cómo es posible que un canal de televisión de ese periódico sea capaz de exaltar la obra durante el terremoto del señor Bejarano, cuando, mi querido Héctor, lo que tendría que haber ocurrido es que se exigiera que se revivieran todas esas denuncias que quedaron en la Procuraduría del Distrito Federal y se resarcieran los daños que se les hicieron a todas esas personas que de buena fe creían que iban a poder tener un nuevo techo. Perfecto. Bueno, pues en eso quedamos, Catalina. Gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Francisca Sánchez Sánchez, de 71 años, en Ixtapalapa. Yo vivo en la colonia Tenochtitlan y la señora Catalina miente. A mí sí me dieron la vivienda que me prometieron. Yo iba a todos los mítines y eventos que los Bejarano convocaban. Di mi enganche y sí me tocó casita. Así que no diga que nos engañaron. Sí engañaron a muchas personas, ¿eh? Pero hubo muchos otros Que sí lo recibieron. que sí lograron lo que les prometieron. Uh-huh. Sí. Incluso defendieron algunos predios o algunos edificios con la bandera de que era para damnificados. Sí. Buenos días.